Bueno, se nos ha caído nuevamente, por favor, vamos cerrando los micrófonos. Vamos cerrando los micrófonos, por favor. Cerramos los micrófonos, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Por favor, cerremos los micrófonos. Todos los errores que... Listo, de acuerdo, vamos a continuar. Entonces, le preguntaba cuál es la diferencia entre clima y cultura organizacional. Efectivamente, la cultura organizacional, ¿sí? Es esa cultura, como su nombre lo dice, que se forma en cuanto a ¿qué? En cuanto a una creencia, en cuanto a una actitud, en cuanto a un hábito, un valor, ¿sí? Que se ha creado en conjunto, ¿sí? Entonces, recordemos, cultura organizacional es esa creencia o ese valor que se ha conformado dentro de la institución, pero en manera conjunta, ¿de acuerdo? Es un valor conjunto de todos los trabajadores y que por ende identifica a esa institución, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es clima organizacional? Entonces, el clima organizacional es como es o hace referencia al ambiente, ¿cierto? Al ambiente donde se desarrolla una labor, ¿sí? Entonces, permítame un segundo. Entonces, ¿se refiere a qué? Ya lo comentaba, tanto al ambiente como al conjunto de qué, de esas características medibles dentro de esa labor que se va a desempeñar, ¿sí? Puesto que ¿qué? Puesto que al conocer cómo los empleados perciben ese ambiente de trabajo, se podría pues realmente comprender por qué adoptan ciertas actitudes, ¿cierto? Ciertas conductas que por ende pues son la respuesta a la labor que están desempeñando. Entonces, en el clima organizacional se estudia, ¿cierto? Ese comportamiento de las personas en un ambiente de trabajo donde se desempeña una labor, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya la diferencia dentro de clima organizacional y cultura organizacional. Partiendo de allí, el clima organizacional, vamos a hablar de clima organizacional, tenemos unos elementos fundamentales como son el aspecto individual de los empleados. Allí tenemos o se describen cuáles son esas actitudes, percepciones, valores y estrés que puede sentir el empleado en la organización. Tenemos el siguiente elemento que son los equipos de trabajo, ¿cierto? La estructura, cuáles son esos procesos que se están llevando, cuáles son esas normas, cuáles son los roles que juega cada uno dentro de esa labor, cuáles son las interacciones, entonces, cuál es ese liderazgo, ¿cierto? ¿Cuál es ese poder, esas políticas que se están desarrollando dentro de ese ambiente? Tenemos una estructura orgánica que son sus macro y microdimensiones, ya la vamos a ver específicamente. Y por último tenemos el elemento de los procesos organizacionales, que es la evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones. Entonces, estos 5 elementos que hacen parte del clima organizacional son 5 elementos que se deben evaluar para poder comprender el clima que se está llevando en ese ambiente laboral. ¿Listo? Entonces, el primer elemento, evaluamos todas esas actitudes de cada una de las personas. En el segundo elemento, evaluamos cuál es la estructura, cuáles son los procesos, los roles que juega cada uno.
En el tercero evaluamos el liderazgo. En el quinto evaluamos todo el sistema de remuneración y en el cuarto evaluamos la estructura orgánica. Ahora, dentro de la estructura orgánica hablamos de unas dimensiones. Y en esas dimensiones tenemos muchas dimensiones para poder evaluar el clima organizacional. Y dentro de esas tenemos la estructura, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Y qué se revisa en esta estructura? Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen esos empleados, cada uno de los trabajadores de la empresa, ¿cierto? ¿Acerca de qué? De la cantidad de reglas que hay, de esos procedimientos, de los trámites que hay que hacer en su labor, ¿sí? ¿Por qué? Es importante revisarla porque puede ser que los procesos sean muy extensos, que se repitan los procesos, ¿sí? Que no sean procesos efectivos y realmente el trabajador no se sienta satisfecho pues con la labor que realiza porque cree que esa labor que desempeña ya luego otro la tiene que volver a hacer, ¿cierto? O ya no es indispensable la labor que hizo y de pronto está perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto se evalúa ¿en qué? En la estructura. Tenemos otra dimensión que es la dimensión de la responsabilidad. Aquí se evalúa la autonomía de cada trabajador, ¿sí? ¿Cuál es esa autonomía que tiene o si hay que replantear la labor que ese trabajador hizo? ¿Sí? Si hay que volver a revisar esa labor que hizo ese trabajador. Entonces, aquí se evalúa la responsabilidad. Tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión de la recompensa. Allí, como su nombre lo dice, se revisa si realmente el trabajador está satisfecho con la remuneración o con la recompensa por el trabajo bien hecho, ¿sí? Entonces, si el trabajador siente que ha hecho un buen trabajo, hay que revisar si realmente se siente satisfecho con la remuneración que se encuentra recibiendo. La otra dimensión es la de los desafíos, ¿sí? ¿Se evalúa qué? Se evalúa el sentimiento que tiene cada uno de los empleados de la organización frente a los riesgos que debe enfrentar, ¿sí? Si realmente está acorde, ¿cierto? Con su cargo o si de pronto piensa el trabajador que requiere algún ascenso o demás. En el siguiente dimensión es la de condiciones de trabajo. Allí se revisa si realmente el trabajador está satisfecho con esas condiciones o si de pronto le falta algunos elementos de protección, si se les han ofrecido, si se le han ofrecido algunas actividades de bienestar y demás. Tenemos la dimensión de relaciones, que se analiza la percepción de un ambiente de trabajo respecto al trabajador, ¿sí? Si ese trabajador realmente siente que está trabajando en un buen clima laboral, si está trabajando con un buen equipo de trabajo donde su trato es grato. Tenemos la siguiente dimensión, que es la de cooperación. Se estudia cuál es ese espíritu de ayuda, de ese apoyo mutuo, de ese apoyo que puede brindar en cualquier momento ese trabajador, ¿sí? Tenemos también la dimensión de estándares, que es donde se analiza la percepción de cada uno de los trabajadores acerca ya ¿acerca de qué? Del énfasis que pone pues realmente la empresa sobre las normas, ¿cierto? De rendimiento de cada uno de los procesos, ¿sí? Tenemos la dimensión de conflictos, que es donde se analiza el sentimiento de los trabajadores frente a qué, frente a los problemas, frente a la aceptación de algunas opiniones que son discrepantes para ellos y pues esos sentimientos que enfrentan al momento de asumir algunos conflictos dentro de la entidad. Y tenemos por último
la dimensión de la identidad, ¿sí? Y si analiza ¿qué? Se analiza pues el sentimiento de pertenencia de cada uno de los trabajadores hacia la organización. Entonces, todas estas dimensiones son evaluadas de acuerdo al clima organizacional, ¿sí? Para poder definir el clima organizacional debemos evaluar estas dimensiones y muchas otras, realmente son muchas, pero acá tenemos, les digamos que las más fundamentales. Vamos entonces a finiquitar la temática de esta semana hablando de derechos humanos, principios y valores. ¿Por qué es importante? Porque al momento de nosotros evaluar la gestión del talento humano, debemos revisar que no invadamos o que no dañemos, ¿cierto?, a la otra persona, que cumplamos y le respetemos esos derechos, esos principios y esos valores. ¿Cuáles son los derechos humanos? Entonces recordemos que, como su nombre lo dice, son esos derechos que son inherentes a todos los seres humanos y que realmente pues no tienen ninguna distinción, ¿sí? ¿Y cuáles son esos derechos primordiales? Entonces el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, al de la seguridad, al de un ambiente sano, al de la integridad personal, al de el de libre desarrollo, ¿sí? Entre otros. Entonces, estos son los derechos humanos fundamentales que debemos revisar dentro de nuestra institución, que no vayamos de pronto se me fue la palabra, dañar o a incumplir uno de estos derechos en una persona. Tenemos también los principios. Entonces, ¿qué son los principios? Los principios son esas normas que se van aprendiendo en el transcurso de la vida, en la familia o por los primeros educadores o de acuerdo a qué, a la religión, a la sociedad, entre otros, ¿sí? Y esos principios fundamentales, ¿cuáles son que debemos tener en cuenta dentro de una organización? Entonces, el respeto, ¿cierto? La benevolencia, que es pues realmente evitar dañar, ¿cierto?, a las demás personas y más bien procurar su bienestar. El doble efecto, que hace referencia a la actuación, ¿cierto?, y la intención con la que se realiza cada una de las labores, la integridad, la justicia, ¿sí?, y la utilidad. Estos son principios básicos dentro de una organización. Tenemos por último los valores. Fundamental también en la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque estos valores los tiene cada persona, ¿sí? Y de allí también debemos analizar cómo maximizar ese talento humano. Entonces debemos revisar con qué valores también viene ese trabajador para poderlo incursionar dentro del grupo de trabajo y así poder cumplir con los objetivos de la organización. Entonces, cuando hablamos de valores son pues esas acciones y actitudes que realmente pues guían el proceder de ese trabajador, ¿cierto? De cómo se comporta dentro de la organización. Y que pues por medio de estos valores realmente se regula la conducta, ¿cierto? En pro de la sociedad o en cómo se va a trabajar dentro de la institución. ¿Y cuáles son esos valores fundamentales que generalmente evaluamos dentro de la empresa? Entonces, la honestidad, ¿sí? Esa confianza para poder trabajar en equipo, la responsabilidad, medir qué tanta responsabilidad tiene. ¿Por qué? Porque los procesos va uno, ¿cierto?, de mano del otro. ¿Para qué? Para poder cumplir esos objetivos. El compromiso hacia la institución, el respeto hacia los compañeros, la cortesía ante todos los clientes internos y externos, la delicadeza, entre otros. Entonces, estos son valores fundamentales que debemos revisar dentro de nuestra organización. Con esto terminamos la temática de esta semana, ¿sí? Y digamos que tenemos una amplia contextualización de muchos términos que también debemos indagar cada uno de manera personal, ¿sí? Para poder conocer la entidad
de donde vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Si no conocemos la entidad donde vamos a empezar a hacer los trabajos, si no reconocemos esa empresa, pues realmente no vamos a poder continuar con el proceso porque debemos saber hacia dónde va esta institución, ¿sí? Para poder hablar de gestión del talento humano. Bueno, en este momento, si tienen preguntas, por favor, alzar la mano y vamos a darle respuesta a cada una de ellas. Hemos finalizado la temática, entonces vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, Ale Vargas. Gracias, profe. Solamente es rápidamente, cuando hablamos de dimensiones de confianza dentro de una organización en la que, por ejemplo, hablando del COVID-19, han habido que, vamos a poner de ejemplo, una empresa de hotelería en la que ha habido más de 500 desempleados en menos de un mes. Sí. Estamos hablando que los ánimos organizacionales y los valores de esta cultura que ya está creada para un mercado específico no existe, porque no existe la confianza después de una pandemia. ¿En qué basamos el criterio? Porque no hay un criterio válido. La gente quiere conservar su trabajo, pero al mismo tiempo no quiere ser sincera sobre lo que realmente les preocupa. ¿Me hago entender? Bueno, Ale, la verdad, dentro de los valores institucionales, ¿sí? Son valores que ha estipulado la empresa por la cual quiere ser reconocida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es el valor de la honestidad, ¿sí? Al cual quiere la organización darse a conocer, pues tiene que partir que todas las labores y el desarrollo de los procesos lleven... cortado, profe. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Listo. Entonces, estaba hablando que los valores institucionales, pues realmente son los valores que la empresa quiere reflejar de ella, ¿sí? Y que si la empresa como tal, en su ser, ha estipulado que los valores que quiere dar a reflejar, uno de ellos es la honestidad, la confianza, pues debe trabajar en ello, ¿sí? En este momento a nivel mundial, pues no es un secreto, estamos realmente viviendo una situación que no esperábamos, una situación que de pronto todos lo vemos de que le puede suceder a todo el mundo, excepto a cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, si una empresa tiene estipulada la confianza, ¿cierto? La responsabilidad, el respeto por el otro ser humano, pues va a trabajar en ello y va a hacer ciertas actividades para poder trabajarlas, ¿sí? Y poderlas dar a conocer como ente principal, pues también a sus trabajadores, en este caso, que es fundamental. Sin embargo, pues si la empresa no está trabajando en sus valores, pues realmente es una empresa que no está dando a conocer lo que estipuló que iba a dar a conocer, ¿sí? Y de allí, pues, en el actuar de ello ya no podemos decir nada más, solamente podemos decir que en este momento, pues, estaría mal, pero ellos tendrán también, pues las razones. Recordemos que es una situación en la cual no estábamos preparados a nivel mundial. Creo que nadie ha estado preparado para esta situación. Gracias. ¿Puedo dar mi punto de vista? Sí, claro. Pues con referente a la pregunta que tiene la compañera, pues con el tema que hoy pues a todos nos está afectando, que es el COVID-19, tengamos en cuenta que muchas empresas por parte del área de recursos humanos es algo que los cogió sin previo aviso, en ningún momento avisó, y que ahorita en la parte de recursos humanos de cualquier empresa está tratando de hacer hasta lo imposible para retener a sus empleados, teniendo en cuenta que tienen que hacer una reestructuración de emergencia de la nada, donde tienen que seguir con los principios y valores de la compañía, ceñirse a todo lo que dice la compañía,
pero el área de recursos humanos en sí está afrontando un reto que es afrontar una nueva reestructuración para la vida misma de la empresa y de cada funcionario que tienen bajo su cargo. Deben de volver a descubrir, a sostener, normalizar y expandir para volver a crear el lazo que se está viendo fracturado en este momento. Sí, eso, Muchas gracias, lo que Diana. dice la compañera es bien, o sea, es viable, pero pues en casos de emergencias como tal, toda empresa debe tener siempre su plan B. En este caso, pues estamos tratando con algo nunca antes visto, que cogió a todo el mundo descuidado, desprevenido. Y por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con una clínica, la clínica Bayer Lili, donde a cada hora, cada minuto, cada segundo están cambiando una política. ¿Por qué? Porque ellos dicen es preferible tener a los trabajadores contentos y bien, o sea, con buena salud y no exponerlos tanto. Entonces, ¿qué es lo que implementan? Simplemente reducen las horas laborales para no perjudicar al trabajador en cuanto a la salud, pero también lo están afectando en cuanto a lo monetario, porque le reducen las horas, pero asimismo también le reducen el sueldo. Entonces, ellos lo que están tratando es de coger y mantener a su clientela tal, mantenerla ahí sin perjudicar la estructura. Así es, recordemos que se debe mantener pues realmente un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque también pues la entidad, así como el compañero lo decía, pues está afrontando algo que nunca lo había planeado ni siquiera, porque creo que cualquier empresa tiene un plan B o había tenido un plan B, pero realmente pues esto es como es a nivel mundial, pues no contaban también de que nos iban a laborar, ¿cierto? En un tiempo determinado y que aún así pues tienen la labor, ¿cierto? De mantener, de cuidar a sus trabajadores. Recordemos que en la parte interna los trabajadores se han convertido en el activo fundamental de una organización. Si no se tienen trabajadores, si no hay conocimiento de la labor, pues realmente la empresa, ¿cierto? Tampoco va a poder, después de esta situación, laborar. Entonces, digamos que es un equilibrio, por eso el compañero decía que está reduciendo las horas, debe fundamentarse en el equilibrio de la entidad, en el equilibrio también de mantener al empleado, en mantener su salud, ¿sí? Y ese equilibrio en que todos ganemos, ¿sí? Realmente la gestión del talento humano en cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, en este momento está, como la compañera lo decía, está reestructurando, está apoyando. No se escucha bien. ¿Ya? ¿Me escuchan? Profe, yo la escucho bien, se escucha bien, perfecto. Yo también la escucho bien. Bueno, Yo también la escucho bien. Ya los que no escuchan bien puede ser un problema del internet de ellos, pero yo la escucho perfecto. Yo Vale, quería hacer como un apunte a lo que está diciendo la profesora en cuanto a lo que está pasando. Tengamos en cuenta que para todas las empresas medianas, grandes y multinacionales, en este momento, estos meses son del cierre del año 2019, donde ninguna empresa, ninguna área estaba esperando lo que estamos viviendo y les tocó hacer maromas para reestructurar, poder sostener a la gente, las empresas que están en este momento sosteniendo a los empleados, donde están en la posición de no dejar a nadie por fuera ni cortar contratos, nada, están tratando de hacer, teniendo en cuenta siempre la parte humana, la calidad de vida de cada uno de ellos, llegar a un acuerdo por parte y parte para poder salir adelante de esto. de acuerdo, gracias, Diana. Alexander, ¿tienes alguna pregunta o quieres aportar algo? No, señora. Gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Profe, yo Sí, quería yo tengo aportar una algo. pregunta, profe. Discúlpeme, HP, Miguel ¿cuál es Barón, el nombre? Miguel Ángel Barón.
Dale, Miguel Ángel, cuéntanos. Bueno, mira, yo tengo una duda con respecto al talento humano. Esta área de recursos humanos se abre en una empresa cuando supera cierta cantidad de trabajadores, o cada empresa está obligada a tener esa área de recursos humanos. Porque yo he visto microempresas de 10, 11 trabajadores que no poseen esa área de talento humano, pero no sé si reglamentariamente en la estructura de una empresa es obligatorio. Siempre he tenido esa duda. Bueno, realmente es dentro de la estructura se debe componer el área de gestión en mano siempre y cuando se tengan trabajadores dentro de esa institución, ¿sí? Entonces, dicho esto, se puede decir que es reglamentario para todas las instituciones. ¿Qué sucede? Que es que en las microempresas por ay, se me fue la paloma, espérame. Capacidad monetaria. Exactamente, gracias. Capital, Por su patrimonio. capital, por sus ingresos y demás, pues no pueden contar con esta área. Entonces, ¿quién hace las veces de esta labor? Realmente la hace el director o el jefe o el creador de la empresa, ¿sí? Es el que hace pues esta gestión. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería aportar algo con lo que manifestaban los compañeros anteriormente. Sí, Jorman. Desde la experiencia que estoy viviendo actualmente, yo trabajo como analista de calidad de vida para Grupo Nutres. Sí. Y nos hemos dado cuenta, pues, desde la experiencia de nuestra labor, la importancia que es el bienestar para el colaborador y para sus familias. Mayor que En este apaguen la luz. momento, ¿me escuchan bien? No sé, qué pena. Sí. En este Que momento, apaguen ya la luz. en este momento tenemos pues en la cadena de abastecimiento del grupo, pues todo lo que es cárnico, zenú, todo lo que es galletas Noel, pues toda parte de alimentos están de frente a la problemática. Entonces, Sí. ¿qué tan importante se ha convertido el área de gestión humana, desde la parte de calidad de vida, en pensar, en brindarle confianza al colaborador para que salga de la calle tranquilo, para que sepa que sus familias no están abandonadas? Nosotros todos los días generamos comunicados, generamos formularios web en los cuales si tienen algún tipo de síntomas se puedan comunicar directamente con el médico de la organización. Obviamente eso va acompañado pues, de un músculo financiero que puede tener el grupo. Sí. Pero ¿a qué voy yo? A que tal vez esta pandemia va a ayudar a replantear muchos procesos de las organizaciones y a darle una mayor importancia a la gestión del talento humano. Sí. Entonces, esa es como la reflexión que quería dejar. Sí, efectivamente, si en este momento el trabajador se había convertido en un activo fundamental para la empresa, pues ahora sí que mucho más, ¿cierto? Y lo que decía Jorman es muy cierto. Esto realmente a nivel empresarial es un llamado de atención, ¿cierto? ¿A qué? A que estemos preparados para cualquier cosa, a que realmente el área de gestión de talento humano es fundamental en cada una de las organizaciones. Hay empresas con recursos para implementarla y realmente pues no lo han hecho porque todavía no han visto esa importancia del talento humano, ¿sí? La importancia de esta área. Realmente muchas gracias por el aporte, Jorman. Julián García, ¿tienes alguna pregunta? Profe, una cosa, yo quería aportar algo sobre los comentarios que han hecho los compañeros en el siguiente sentido. Pues si bien es cierto, la temática hoy nos ha dado varios conceptos de todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de los principios y los valores, van encaminados como a cumplir con lo de cada empresa, ¿sí? Y eso no tiene, o sea, no influye si la empresa en este momentico está pasando o no pasando por el tema de la emergencia con el COVID-19. Pues teniendo en cuenta que cuando se crea la empresa, sea la empresa que sea, siempre va a tener una misión, una visión, unos principios y unos valores. Que en este momento con la emergencia esos principios, esos valores de pronto se vean transgredidos
y que está repercutiendo en todo lo que somos los empleados, porque para nadie es un secreto que ahorita las empresas se están despidiendo masivamente porque su economía se vino al piso. Al venirse la economía al piso, pues de pronto porque no hay producción, porque no estamos, o sea, no se está consumiendo determinada o X materia, digámoslo así, pues los empresarios no podrían sostener el talento humano. Pero lo que sí es cierto es que la enseñanza que nos va a dejar esta emergencia es que debemos estar preparados y que siempre la mano o el talento humano es lo más primordial en una empresa. Y debe de ser de acuerdo a cada capacidad de las personas. Lastimosamente en Colombia y en muchos países vemos que todo el talento humano a veces coge a dedo, ni siquiera es por su idoneidad o capacidad. Eso sería lo que yo puedo decir. Y la emergencia como tal, pues nos va a traer, digamos, muchos problemas económicos de aquí, no solamente de nosotros, sino a las empresas como tal, porque no estaba preparado nadie para este tema de la pandemia. Muchas gracias, Karina. Alexander, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo quería pues, aportar a todo lo que dicen los compañeros. Resulta que todas las empresas a nivel nacional y privadas y públicas no estaban preparados para esto, ¿sí? Por eso no le estaban dando el realce importante que tiene la gestión de talento humano. Ahora cabe que la mayoría de empresas se están reforzando, casi todas las empresas están reforzando la unidad de recursos humanos, ¿sí? Por lo menos en la empresa que yo trabajo, están reforzando tanto económicamente como de personal para apoyar todo lo que está pasando. Entonces, como para aportar ahí el tema. Muchas gracias, Alexander. Miremos que inclusive nosotros desde nuestros hogares, ni siquiera nosotros estábamos preparados. Ahora, hagamos de cuenta que nosotros en nuestras casas, nuestras familias, es una empresa, ¿sí? Ni siquiera nosotros estamos preparados para una situación así. Y debemos modificar nuestras actividades, debemos modificar también la parte económica, debimos modificar las normas, debimos modificar nuestros calendarios, nuestras actividades, ¿sí? Entonces revisemos también que pues realmente estar de acuerdo o no con las entidades, pues algo subjetivo, de acuerdo a las condiciones que se están viviendo, ¿sí? ¿Qué se ha logrado de pronto o qué se espera que se logre? Más bien porque efectivamente, como lo decía algunas compañeras, hay entidades en las cuales no lograron sostener, ¿cierto?, a sus empleados y realmente hicieron muchos despidos, pero algunas que realmente han tratado de mantener sus principios, sus valores, sus objetivos, han tratado de sostenerlos a todos cambiando algunas condiciones, ¿sí? Y por eso hablábamos de algunos tiempos laborales, de pronto reduciéndolos, ¿cierto? Que no es toda la capacidad que ellos tienen laboralmente, pero al menos van a tener algunos recursos para poder subsistir, ¿sí? Puede ser económicamente, emocionalmente, porque también pues el hecho de que no tengamos una labor a realizar, que no tengamos unos ingresos, pues también afectan nuestro bienestar. Algunas entidades también han prestado desde el área de gestión de talento humano capacitaciones, han prestado servicio de psicología, han prestado otros servicios que no son económicos, pero que han ayudado a las familias, ¿sí? Entonces, realmente, pues, acá nos podemos dar cuenta que no estábamos preparados, que debemos seguir trabajando en nuestros objetivos como familia, como persona, como empleados, como organización, ¿sí? Pero esto es un aprendizaje para empresarios y para nosotros como tal. Es una situación realmente difícil. Si les cuento, o sea, realmente en este momento pues me encuentro laborando aquí con ustedes, pero también llevaba algunos meses sin trabajo y es bastante
complicado, ¿sí? Entonces, la situación que están viviendo algunas familias en este momento es lamentable. Quisiera uno poder como ayudarle a todo el mundo, y los empresarios también quisieran poder colaborarles, pero también como estos a nivel mundial, pues los ingresos de ellos se han reducido tanto que en algún momento pues ya muchas organizaciones han dicho que podrán sostener 1 o 2 meses, pero más de 2 meses de pronto no lo podrán hacer. Entonces esperemos que esta situación, si Dios lo quiere, dependiendo del Dios en que creamos, todo esto pase, se lleve a cabalidad, que llegue la vacuna, que las personas se sanen y pues no siga expandiéndose esa pandemia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, para aportar económicamente, dicen los que estudian economía, que Sí, esto se compara como una guerra nuclear, que así es. económicamente estamos viviendo la catástrofe de una guerra nuclear. Sí, Entonces no es fácil. Eh, yo pienso que lo importante es saber aprovechar el tiempo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Aprovechar el tiempo, llenarnos de conocimientos y, y cuando lleguemos a más adelante a una empresa, a llegar con estos conocimientos nuevos, lleguemos a aportar algo positivo, que es lo importante, que es lo que yo veo. Y por eso quise hacer este curso, porque para mí el área de recursos humanos es vital en una empresa. Siempre ha sido, yo trabajé un tiempo en una clínica, se llama Alta Complejidad del Caribe, en Valledupar, sí, y es una clínica que es muy grande, somos demasiadas personas, somos más de 1.600 trabajadores, y es impresionante llevar una oficina de talento humano tan grande, con tanto talento humano, con tantas personas diferentes. Y bajo mi cargo yo tuve más de 240 personas, entre 120 auxiliares y 120 directores. Y sí. manejar tanto personal, y era físico, no solo era a nivel computador o a nivel administrativo, sino tú con ellos te comunicabas diariamente, los veías, les pasabas memorando, los corregías, hablabas, y es muy difícil el área de talento humano que yo tuve cuando tú tienes que verte personalmente con tus trabajadores y saber llevar que cada persona tiene su forma de ser, su forma de ver la vida, sus problemas personales y como enseñarlos a resetearse todos los días y decir, bueno, tú tienes tus problemas, pero aquí se viene a trabajar y se viene a hacer las cosas bien porque nosotros movemos personas, nosotros tratamos con personas. Nuestro trabajo era hacer sentir a la otra persona que su vida para nosotros era lo más importante. Entonces creo que este tiempo es de reflexión, también de entender que todo en la vida hay momentos para reír, para llorar, para trabajar y para descansar. Y creo que este ha sido un momento para descansar. Creo que todos hemos descansado, todos hemos estado en cama y de pronto recapacitado de lo que veníamos haciendo mal y de lo que debemos corregir. Y esto también es bueno para nuestro recurso humano propio. Así es. Muchas gracias, Miguel. Bueno, nos queda 1 minuto y medio, se nos va a cerrar la plataforma. ¿Alguien tiene alguna otra Profe, pregunta? una preguntita que Sí, me genera duda, porque yo trabajo en la clínica Valle Lili, sí. donde somos en este momento 5.823 trabajadores. Pero, Muchos. pero entonces lo que a mí me genera es que en el área de recursos humanos hay 120 personas. Entonces yo me pregunto es cómo hacen 120 personas para manejar más de 5.000 personas. Bueno, deben haber departamentos. Esas 5.000 personas deben estar repartidas en su estructura, ya sea por los lugares de ubicación, me imagino yo. Entonces, o todos están dentro de la misma, no creo que todos dentro del mismo lugar, ¿cierto? Están es como repartidos en ciertas ubicaciones. Entonces, de acuerdo a esas ubicaciones, dentro de la estructura organizacional de su empresa, debe estar establecida un área de gestión de talento humano en cada ubicación.
Entonces, a cargo, cada departamento debe tener cierta cantidad de trabajadores a su cargo. No, pues están todos en un solo sitio. Y pues los colaboradores estamos regados por todo el departamento del Valle, pero entonces talento